Gracias por recibirme en la pantalla de su dispositivo. El presente vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 1 de junio de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. Hablamos hoy de la oposición al franquismo. Descartados los maquis, ya vistos en una sesión anterior, que desde nuestro punto de vista fueron una continuación de la Guerra Civil, concretamos el repaso de la oposición con los gobiernos de la República en el exilio, para detallar a continuación el nacimiento de las comisiones obreras y la organización de los trabajadores, la presencia organizada casi exclusiva del Partido Comunista en el interior, las movilizaciones estudiantiles, de los nacionalistas, de los curas rojos, el famoso contubernio de Múnich, que ahora sabemos que fue financiado por la CIA de los Estados Unidos, que jugaban a todas las bandas, y el final con la Junta Democrática, la Plataforma de Convergencia y la Platajunta. Empezamos. Cuando hablamos de la oposición al régimen de Franco, para algunos autores, la guerrilla de los maquis, que ya hemos visto, fue la primera oposición al franquismo. Desde nuestro punto de vista, fue una prolongación de la guerra civil con cierta entidad hasta 1952, pero que en la práctica duró hasta la muerte de José Castro, el último maqui, en 1965. Para hablar de la oposición, vamos a empezar por los gobiernos de la República en el exilio. Durante los años 40, con una represión feroz, la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, que afectaba a todos los que hubiesen desempeñado algún cargo en la Segunda República, la Ley para la Supresión de la Masonería y el Comunismo de 1940, la Ley para la Seguridad del Estado de 1941 y la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo de 1947. Es decir, el miedo paralizaba a la población interior. Se calcula que hubo 50.000 fusilados y medio millón de exiliados. Manuel Azaña había dimitido como presidente de la República en febrero de 1939. Según la Constitución Republicana de 1931, le correspondía subir al cargo, hasta que hubiera elecciones, al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. Recuerden que Diego Martínez Barrio fue, durante la jornada del 18 de julio, ya como presidente de las Cortes, la persona a la que Azaña encargó formar un gobierno intentando detener la sublevación, y que Martínez Barrio habló con todos los generales intentando integrar a algunos en el gobierno, a lo que Mola se negó, y que finalmente, tras ese fracaso de la gestión de Martínez Barrio, quedó en suspenso y la guerra siguió adelante. Pero tras la guerra civil, la toma efectiva de posesión de Martínez Barrio como presidente de la República no se llevó a cabo hasta el 17 de agosto de 1945 ante 96 diputados españoles en el Palacio Municipal de Ciudad de México. El primer éxito puede considerarse el rechazo al reconocimiento del gobierno de Franco en la Asamblea General Constituyente de la ONU, celebrada en San Francisco en febrero de 1946. Pocas circunstancias más hubo de celebrar el gobierno de la República en el exilio, con excepción de la gestión, ya iniciada en 1939, de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, JARE, gracias a los fondos obtenidos con el cargamento del yate Vita. La desunión y las rencillas entre republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas
fueron la moneda común de los distintos gobiernos de Martínez Barrio, presididos sucesivamente por José Giral, del 45 al 47, Rodolfo Llopis, en el 47, Álvaro del Bornoz, del 47 al 51, Félix Gordón Ordaz, del 51 al 60, y el general Emilio Herrera, de 1960 a 1962, que cesó al fallecer Martínez Barrio el 1 de enero de 1962. Como siguientes presidentes de la República en el exilio, le sucederán, siguiendo el orden previsto en la Constitución de 1931, Luis Jiménez de Asúa, del 62 al 70, y José Maldonado, de 1970 a 1977, en que se disuelve el gobierno de la República en el exilio. Estos gobiernos, en realidad, no tuvieron una conexión real con la oposición interior. Se organizan las comisiones obreras. La experiencia de los años 40 y 50 fue mostrando la incapacidad, en condiciones de represión, de organizar masivamente a la clase obrera en organizaciones sindicales clandestinas. Por eso, ni la UGT en el exilio, ni la CNT, prácticamente desaparecida, llegaron a tener incidencia. La organización de los trabajadores se produjo desde dentro y muy poquito a poco. Aunque las huelgas estaban prohibidas, las bajadas de salario, las jornadas de trabajo superiores a 8 horas y las subidas de precio del transporte provocaron las primeras. Desde el 51 se producen con frecuencia reuniones, llamadas comisiones, de sindicalistas para organizarse. Las decisiones del gobierno permitiendo la bajada de salarios, el aumento de horas de trabajo y el empeoramiento de las condiciones laborales desencadenaban numerosas huelgas. Para quitarse esa responsabilidad, el gobierno cambió la ley de 1958 para que estas decisiones las tomaran los empresarios y los trabajadores reunidos en jurados mixtos. Los representantes de los trabajadores, llamados enlaces sindicales, eran elegidos por sus compañeros a través del único sindicato legal, el sindicato vertical. Los acuerdos de los jurados mixtos sobre los salarios y los horarios se llaman convenios colectivos y con ellos se evitan nuevas huelgas. Aprovechando esta oportunidad, los sindicalistas se infiltraron en el sindicato vertical y se convirtieron en enlaces sindicales que legalmente podían reunirse en comisiones. Desde 1962 a estas reuniones se les llama comisiones obreras y entre todos ellos se coordinan. Cada vez son más influyentes a la hora de negociar condiciones laborales con empresarios y el Partido Comunista de España decide impulsar esta estrategia. Algo que le costará las primeras escisiones. Aparecen nuevos grupos comunistas contrarios a esta decisión porque consideran que integrarse en una institución franquista puede beneficiar al sistema. Cuando no se llegaba a un acuerdo con los empresarios, las comisiones ilegalmente convocaban una huelga. Cuando el gobierno se da cuenta de esto y que los dirigentes de las comisiones obreras son comunistas, decide ilegalizarlos en 1967 y son perseguidos por la policía. A pesar de ello, Comisiones Obreras mantendrá su actividad y las huelgas seguirán aumentando. Para controlar la situación, el gobierno tuvo que declarar el estado de excepción en varias ocasiones desde 1959. Comisiones Obreras se transforma de movimiento espontáneo en movimiento organizado. En 1964 podemos decir que las comisiones obreras inician su andadura como movimiento organizado, logrando la permanencia y la coordinación, en gran medida,
del movimiento obrero español bajo el franquismo. El hecho histórico se inicia casi simultáneamente en Madrid, Barcelona y Euskadi. En Madrid se constituye la Comisión Obrera del Metal, primero llamada Comisión de Enlaces y Jurados del Metal. En Barcelona nace la Comisión Obrera Central de Barcelona. Las elecciones sindicales de 1966 marcaron un hito. Comisiones Obreras se consolida como movimiento organizado. La primera reunión general de las Comisiones Obreras del Estado tuvo lugar en junio de 1967, en Madrid. Precisamente 1967 es el año que el naciente movimiento obrero español alcanza la cima movilizadora. También es el año a partir del cual las comisiones obreras de movimiento semilegal tolerado por la fuerza, mal que les pesara a los jerarcas del régimen, pasa a ser perseguido sistemáticamente hasta obligarle, durante un periodo, a clandestinizarse en su parte organizada. El Tribunal Supremo, en noviembre del 67, las declara subversivas e ilícitas. El 24 de junio de 1972 fueron detenidos los miembros de la Coordinadora General de Comisiones Obreras cuando trataban de celebrar una reunión en un convento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Se trataba de Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Francisco García Salva, Juan Muñiz Zapico, Francisco Acosta, Fernando Soto, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban y Luis Fernández Costilla. Tras ser interrogados en la Dirección General de Seguridad y pasar por el Juzgado de Orden Pública, ingresaron en la cárcel de Carabanchel. Se inició así el proceso 1001 contra Comisiones Obreras. La detención tuvo lugar en el declive final de la dictadura, en un contexto marcado por el ascenso de las movilizaciones obreras, a las que se habían sumado la de otros movimientos y sectores sociales, como estudiantes, movimiento vecinal o distintos profesionales, como los abogados. La respuesta a la creciente movilización no fue otra que el recrudecimiento de la represión, de manera que desde 1970 habían muerto varios trabajadores a manos de las fuerzas represadas, con motivo de otros tantos conflictos laborales en Granada, Madrid, Barcelona o Ferrol. Más opositores internos. El Partido Comunista de España fue el único que consiguió existir de manera clandestina. Aunque hubo miembros de otros partidos que organizaron reuniones, solo el PC mantuvo una organización. Por ello, será la única opción disponible para los antifranquistas. Lo dirige desde fuera Santiago Carrillo. En 1963 se fusila al comunista Julián Grimau por hechos acaecidos en la Guerra Civil. Movimiento estudiantil, sobre todo universitario, de protesta contra el SEU, Sindicato Español Universitario de la Falange, único que era legal. Empezaron criticando la arbitrariedad y la opacidad del funcionamiento de la universidad, pero acabarán criticando la injusticia y la opacidad del franquismo. Teniendo en cuenta que en esta época solo accedían a la universidad familias de clase alta, los primeros antifranquistas son hijos de franquistas. Crearon asociaciones de estudiantes ilegales y muchos acabarán arrestados y encarcelados, lo que supuso una fuerte tensión en el seno del propio franquismo. Había oposición del nacionalismo en Cataluña y el País Vasco, pero son minoritarios
y no están tan organizados como el Partido Comunista. ETA comenzó siendo una escisión de izquierdas del PNV clandestino en 1959. 9 años después, en 1968, realiza el primer asesinato de un comisario de policía, Melitón Manzanos, que era de la Brigada Político-Social y un reconocido torturador, convirtiéndose de esta manera ETA en grupo terrorista. En 1970, en el llamado Proceso de Burgos, se encarcela a 10 miembros de ETA y se condena a muerte a 6. Pero por una gran campaña internacional en contra, se conmutan esas penas por cadenas perpetuas. Por otra parte, desde el Concilio Vaticano II, que se extendió desde el 62 al 65, aparece un nuevo perfil de sacerdote que se opone a la alianza entre la Iglesia y el franquismo y ayuda a los opositores al régimen. Son los llamados curas rojos y en Cataluña y País Vasco curas nacionalistas. El franquismo los perseguirá y encerrará en la cárcel de Zamora, que se dedicó exclusivamente a ser cárcel de curas. Finalmente, algunos carlistas de izquierda están en contra del movimiento nacional y de la propia Falange, por considerar que no ayuda a los trabajadores, y refundaron en 1971 el Partido Carlista de forma ilegal. Contubernio de Múnich. Aunque el régimen de Franco tenía un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, estos jugaban, dentro de las bazas anticomunistas, leitmotiv de la Guerra Fría, con los opositores internos y externos que se movían en ese ámbito. Los norteamericanos querían asegurarse todas las cartas en la sucesión del dictador. Financiado por la CIA a través de la organización anticomunista Congreso por la Libertad y la Cultura, aunque los asistentes desconocían ese detalle, se organizó en la ciudad alemana de Múnich entre el 5 y el 8 de junio de 1962 el cuarto Congreso del Movimiento Europeo, al que asistieron 118 políticos españoles. 38 venían del exilio y 80 del interior, de las distintas tendencias opositoras al régimen franquista: monárquicos liberales, republicanos, demócratas cristianos, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas vascos y catalanes. Todos excepto el Partido Comunista de España. Aquí estamos todos menos los totalitarios de ambos bandos. Fue la frase de bienvenida de Salvador de Madariaga, organizador del encuentro, quien, tras haber sido delegado de España en la Sociedad de Naciones y ocupar los ministerios de Instrucción Pública, Bellas Artes y de Justicia durante el bienio conservador o bienio negro, y haber sido embajador de la República en Washington y París, se exilió voluntariamente en el Reino Unido tras la sublevación de los militares en 1936. Las conclusiones de Múnich, avaladas por el conjunto del movimiento europeísta de los países democráticos, subrayaron el reconocimiento de los derechos humanos, las libertades políticas y sindicales y la identidad de las regiones, entre otras cuestiones. El debate entre monarquía o república fue soslayado tras duras negociaciones y se optó por un consenso en clave democrática. De este modo, el socialista Llopis confesó al monárquico Joaquín Satrústegui: si en una futura monarquía respeta la democracia, el PSOE respetará una monarquía parlamentaria. Algo profético que vemos que luego se dio durante la transición.
Esta reconciliación entre gentes que habían combatido en la guerra en trincheras distintas, como Satrústegui y Llopis, resultaba muy dañina para el franquismo. El diario falangista Arriba fue el inventor de la expresión contubernio para ridiculizar el encuentro. Franco, encolerizado por el repentino activismo de grupos que hasta entonces no habían ejercido más que una tímida oposición al régimen dentro de las fronteras españolas, encarceló, deportó y exilió a los asistentes a medida que retornaban a España. Así, el mismo 8 de junio publicó el Decreto Ley 1762 que suspendía por 2 años el derecho de libre residencia, que había quedado garantizado en la legislación franquista por el artículo 14 del Fuero del Trabajo. Entre otros destacados dirigentes, Álvarez de Miranda y Satrústegui fueron deportados a Fuerteventura. Recuerden que deportar a Fuerteventura era también lo que hacía Primo de Rivera durante su dictadura y que allí envió a Unamuno. De la Junta a la Platajunta. La Junta Democrática de España fue un organismo unitario de oposición al régimen franquista, creado en 1974, coincidiendo con una tromboflebitis de Franco que le llevó en el mes de julio a delegar provisionalmente la jefatura del Estado en el príncipe Juan Carlos. Impulsada por el abogado republicano Antonio García Trevijano, fueron miembros de la Junta el Partido Comunista de España, Comisiones Obreras, el Partido Socialista Popular, el Partido del Trabajo de España, Alianza Socialista de Andalucía, el Partido Carlista, Justicia Democrática, así como grupos monárquicos partidarios de la Restauración en la persona de don Juan de Borbón. Sus objetivos eran promover la transición de la dictadura a un régimen democrático después del fallecimiento del general Francisco Franco, con reconocimiento de las libertades políticas, la amnistía de los presos por razones políticas o ideológicas, el retorno a España de los exiliados políticos, el reconocimiento del derecho a la autonomía de las regiones españolas y la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes. En la presentación realizada en París aparecieron juntos Rafael Calvo Serer, que era un monárquico liberal, y Santiago Carrillo, líder de los comunistas, aunando así la oposición antifranquista del exilio y del interior. La Plataforma de Convergencia Democrática fue otro organismo unitario de oposición al régimen franquista creado en el mes de julio de 1975, formado por el Partido Socialista Obrero Español, la Unión General de Trabajadores, Izquierda Democrática, Unión Social Demócrata Española, Partido Demócrata Popular, Partido Nacionalista Vasco, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Movimiento Comunista y Unión Democrática de Cataluña. Sus objetivos eran similares a los de la Junta Democrática. La diferencia era que en la Junta el hegemónico era el PC de Santiago Carrillo y en la plataforma el PSOE, salido del Congreso de Suresnes de 1974, cuyo líder era Felipe González. Franco, como recordarán, murió el 20 de noviembre de 1975. El 26 de marzo del 76, la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática se fusionaron, dando lugar a Coordinación Democrática, también conocida popularmente como la Platajunta. Nuevamente el impulsor fue Antonio García Trevijano. La Platajunta, fíjense qué es lo que reunía, fracasó por la actuación no unitaria de algunos de sus miembros que negociaron las reformas políticas para sí mismos con el presidente del gobierno de la transición, Adolfo Suárez.
Una desunión que favoreció el triunfo del propio Suárez y su agrupación Unión de Centro Democrático, UCD, en las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República, las celebradas el 15 de junio de 1977. Hemos hablado de Antonio García Trevijano. Veamos brevemente quién era. Nacido en Alhama de Granada en 1927, falleció en Madrid en 2018. Jurista, abogado, notario, escritor, político y pensador, destacó por su activismo contra la dictadura franquista y su importante papel en la transición al ser fundador, como ya hemos comentado, de la Junta Democrática de España. Entre sus muchísimas actividades podemos citar algunas de las más conocidas. Posibilitó la financiación del diario Madrid, que como saben fue cerrado y volado literalmente por el régimen. Cedió en 1967 locales de su propiedad para ese primer congreso de comisiones obreras que hemos comentado hace poco. Fue el interlocutor de don Juan de Borbón en España. Participó también en la independencia de Guinea Ecuatorial y hizo un borrador de la Constitución Española de 1978 que fue rechazado porque el finalmente aceptado fue el redactado por Herrero de Miñón. Les agradezco su atención. Por nuestras edades hemos sido testigos de, al menos, la última parte de lo comentado. Otra vez les invito a que utilicen lo que acabo de decir como un estímulo para su espíritu crítico y profundicen en el tema todo lo que puedan. Llega junio. Estamos terminando el curso, al que solo le queda una sesión. Pero sigamos atentos a lo más importante, la salud. Cuídense, cuidémonos.